Vamos a revisar el tema de estequiometría. La palabra estequiometría viene de dos raíces griegas, stoichion, que quiere decir elemento, y metron, que quiere decir medida. De esta forma, la estequiometría tiene que ver con la medición de las cantidades de los elementos químicos en una reacción. De manera generalizada podemos decir que la estequiometría es una rama de la química que se encarga de estudiar las relaciones cuantitativas, es decir, en cantidad, ¿sí? De las sustancias en una reacción química. Y para entender un poquito mejor vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver la reacción entre el ácido clorhídrico y el aluminio. Aquí tenemos representadas en la dimensión simbólica la fórmula del ácido clorhídrico. Sí, aquí está la fórmula del ácido clorhídrico, el símbolo del elemento aluminio, lo cual nos va a dar hidrógeno y cloruro de aluminio. Bueno, veamos en la dimensión submicroscópica cómo podemos representar eso. Aquí estoy representando del lado izquierdo los reactivos. Tenemos ácido clorhídrico, como dice ahí los códigos de color, en verde cloro, el hidrógeno en blanco, pequeños barritas, bueno, son los enlaces químicos entre cada uno de estos elementos, y de este lado vemos átomos de aluminio, ¿sí? Que estoy representando de esta manera. Bueno, como parte de la reacción tenemos que los enlaces químicos se rompen para formar nuevos enlaces químicos. Podemos ver aquí átomos de aluminio, que son los que están en gris. Podemos ver átomos de cloro y átomos de hidrógeno separados, y una pequeña porción de aluminio aún en estado sólido, no, sin separarse los átomos. Finalmente, como resultado, tenemos aquí representado el cloruro de aluminio, ¿sí? 3 átomos de cloro por un átomo de aluminio, como está representando la fórmula aquí. Si nosotros vemos estas proporciones, podemos observar que hay 6 moléculas de ácido clorhídrico, ¿sí? Lo cual tendríamos que modificar en nuestra ecuación química, es decir, yo aquí tengo que poner los 6 átomos, las 6 moléculas de ácido clorhídrico, y en este caso del aluminio tenemos que ver qué proporción reaccionó, y aquí puedo ver que son solo 2 átomos, están solo 2 átomos los que reaccionaron con el cloruro de aluminio, con el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Finalmente, ¿cuántas moléculas de hidrógeno se forman? Pues tengo ahí 3, ¿sí? Tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Y pues son 2 moléculas de cloruro de aluminio. Si yo pudiera contar átomos y moléculas, pues yo podría hacer los cálculos en las reacciones químicas, pero no podemos, son demasiado pequeñas, por eso se llama dimensión submicroscópica, ¿verdad? Porque no lo podemos ver ni siquiera con el microscopio. Entonces nosotros tenemos que recurrir a cálculos indirectos o a mediciones indirectas a través de cálculos. Y para eso nos va a servir este concepto de mol, que se desarrolló después de muchas investigaciones, ¿sí? Y que se tiene ahora como un número específico, ¿verdad? Es decir, un mol de átomos, de moléculas, de iones o de electrones es igual a 6.023
por 10 a la 23 unidades, ¿verdad? ¿Cuánto es? Pues es muchísimo. También aquí no es posible, aun si pudiéramos ver las moléculas y los átomos, no es posible, no nos daría tiempo contar tantas moléculas y tantos átomos. Entonces, pues nos vamos a una definición, ¿sí? Que también se pudo encontrar después de muchos cálculos y de experimentos. Y es precisamente esto: un mol de cualquier sustancia es igual a la masa o peso atómico o molecular expresado en gramos. ¿Dónde vamos a encontrar estos datos de pesos y masas atómicas? Pues precisamente en nuestra tabla periódica de los elementos. De esta forma podemos decir que el peso molecular del ácido clorhídrico es igual a 1. Si vemos nosotros nuestra tabla periódica, aquí dice 1.008. Si lo redondeamos a 1, pues se queda como tal 1. Y del cloro, que aquí está, es de 35.45, que también lo redondeamos en 35. Eso me da un total de 36 gramos por mol, es decir, un mol de ácido clorhídrico, ¿sí?, es igual a 36 gramos de ácido clorhídrico. Esta cantidad sí la podemos medir, porque no hay ningún problema o dificultad técnica de medir gramos, ¿verdad? Eso es algo bastante cotidiano. De la misma manera, vemos el peso atómico del aluminio, que son 27 gramos por mol, el peso molecular del hidrógeno, que son 2 gramos por mol, y finalmente el peso molecular del cloruro de aluminio, que es igual a 132 gramos por mol, viendo en la tabla periódica esta cantidad. Vamos a esta relación estequiométrica. Nosotros podemos tener una relación estequiométrica ya sea en moles o en átomos y moléculas. En este caso decimos 2 moles de aluminio reaccionan con 6 moles de ácido clorhídrico, que van a producir 3 moles de hidrógeno diatómico y 2 moles de cloruro de aluminio. Volvemos al punto. ¿Y cómo mido moles? Pues precisamente ya con estas cantidades y con los pesos moleculares y atómicos puedo saber la medida. Bueno, este es el primer video de la estequiometría. Espero que haya quedado claro, ¿sí?, para después poder ver en el siguiente cómo expresamos ya en gramos estas cantidades. Gracias por su atención.